¿De qué valen tantas vanidades en el hombre toda su vida? Todo muere, todo en polvo se convierte. Sus riquezas se pudren con la muerte. Y en el alma un gran vacío. Muy buenos días, que la paz del Señor Jesucristo llene sus vidas, sus corazones, este hermoso día, domingo 10 de abril del año 2022, ¿ya? En el año del Señor. Es un gusto saludarles y agradecer al Señor sus cuidados durante la semana, su provisión, su amor, el perdón de nuestros pecados constantemente, el suministrarnos de su presencia, de su espíritu, saber que más de alguien está orando por nosotros es reconfortante y nos ayuda mucho en estos días aciagos, en estos días de tanto ataque hacia la iglesia del Señor. Seguimos orando por aquellas personas que se dicen hermanos y hermanas, que sin siquiera conocernos nos hacen mala propaganda, hablan mal de nosotros, nos maldicen, pero nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo contrario, a bendecirlos. Me acuerdo del apóstol Pablo cuando dijo, nos difaman y rogamos. Y podrían ser personas que viven en santidad, personas que conocen la palabra, personas que tienen una limpia conciencia, y es todo lo contrario. Pero nosotros estamos para orar por ti, y esto para los hermanos que nos aman, a aquellos que oran por nosotros. La paz del Señor sea con ustedes, porque la paz es para los hijos de Dios. ¿Ya? Vamos a orar, a invocar el nombre del Señor. Amado Rey, gracias te damos en este hermoso momento por la vida que nos das, por las situaciones difíciles que tú nos permites pasar, Señor, porque has limpiado nuestros pecados, porque está tu sangre cubriendo nuestras vidas, Señor, porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Tú lo hiciste, Señor, y nos das tu palabra, Señor. Y ahora vamos a ministrar, Señor, tu evangelio santo a nuestros hermanos, a todos los que nos van a escuchar a través de este medio, y te damos todo honor, honra y gloria, y te damos gracias y te pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, que la paz de Dios Padre, la presencia de su Hijo Jesús y la bendición del Espíritu Santo permanezca en ustedes cada día. ¿Ya? Yo les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. ¿Ya? Si alguien me pregunta por qué no estamos siguiendo los estudios, los hemos suspendido y le damos, como dice, por inbox o por teléfono, o por teléfono mejor, la explicación, el por qué. No es que no las vamos a hacer, sino que estamos viviendo una situación temporal que no nos permite meternos profundamente en eso, porque todos estos estudios y esto que hacemos conlleva tiempo, conlleva dedicación, porque no es que vamos a abrir por fe y hablar cualquier cosa, no, no es así. Siempre tenemos un mensaje, porque aparte de ser un estudio, el estudio no tiene por qué no llevar un mensaje. Como alguien me dijo una vez, usted ahora hace puro estudio, usted no está transmitiendo mensajes. Nosotros nunca dejamos de dar un mensaje cuando hacemos un estudio. No podemos dejar de hacerlo, porque es lo medular del asunto. Primero la palabra, la información, la revelación de Dios, y luego la aplicación para nuestras vidas, ¿ya? Bien, vamos a leer Juan entonces el capítulo 1, vamos a mirar del versículo 6 al 12. Ponga atención, porque nos vamos a centrar en un texto áureo, ya, en un texto que resplandece según el tema, ¿ya? Entonces del versículo 6 al 12 dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Su palabra es bendita y poderosa. Tu oración no es poderosa. Entiéndalo. No existe la poderosa oración. El que diga eso es porque no conoce la palabra. Hay clamores profundos. Hay clamores de llanto a viva voz. Hay oraciones flecha que son en un momento, ayúdame, Señor. Hay meditación, pero no hay ni una oración humana que sea poderosa. Si hubo una oración poderosa, fue la del Señor, en que la oración demostraba toda la dependencia del Padre. ¿Ya? Hay palabras que deben salir, y por eso muchos se molestan con nosotros, porque atentamos contra las costumbres que, sin ser malas, no van muy de acuerdo alineadas a la palabra de Dios. Nadie se va a perder porque dice que la oración es poderosa, pero poderosa no es. El único poderoso en la oración es el Dios que recibe la oración, en este caso nuestro Dios, nuestro único y gran Dios. ¿Ya? Bien, les relato esto. Esto se llama ahora lectura, luego viene la apreciación. ¿Ya? ¿Qué apreciamos acá? Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan en hebreo se dice Yehohanán, que significa el Señor es bueno, o el Señor es misericordioso, significa lo mismo. El Señor es benigno. Eso significa Juan, Yehohanán. ¿Ya? Y este hombre era Juan el Bautista. Era un nazareo, un hombre extraño, aún para la época y para nosotros. ¿Por qué? Él, yo no sé si vestía sandalias, da lo mismo, no es relevante, pero vestía de piel de camello. Es decir, tenía un abrigo hecho de piel, tal vez cazó un camello, secó al viento o se lo regalaron, le hacían un hoyito y andaban con él. Se lo ponían así como un poncho y se lo amarraban. El pelo largo porque era nazareo. No comían nada que fuese alcohol o alguna fruta que produjese alcohol. No comían uvas, no comían manzanas, por ejemplo. Se alimentaba de langostas y de miel silvestre. ¿Ya? Hay discusiones a ver si él comía langostas, insectos, o era otro tipo de alimento que le llamaban langosta, porque por ahí hay algunas cosas en la época que eran distintas a nosotros. Da lo mismo, porque si comía langosta, la langosta es pura proteína. ¿Ya? Y comía miel y bebía del arroyo. Él nunca supo lo que era una cerveza porque era nazareo. Lo que era un poco de vino, que era una costumbre judía, era una sociedad, la judía era una sociedad, digamos, temperante. Aunque bebían vino, pero no andaban borrachos. ¿Ya? Era parte de la alimentación en Oriente. Ahora, acá tenemos nosotros que él vino por testimonio. Lo pintan en las películas como violento, pero no lo era celoso de la palabra de Dios nada más. No me imagino a Juan golpeando a la gente. Y era un hombre que no se afeitaba y no se cortaba el pelo. Y este hombre era un profeta de Dios, el último de los grandes profetas, dijo el Señor Jesucristo. Que no hay mayor profeta que Juan, aunque nunca hizo un milagro. ¿Ya? Pero era obediente 100% a Dios. Y dice que no era en la luz, sino que era para que diese testimonio de la luz a fin de todos creyesen por él. O sea, era un predicador que llevaba a la gente a los pies del Señor. No los atraía para sí, aunque tenía algunos seguidores también. Y daba testimonio de la luz. ¿Cuál luz? De Jesús. ¿Por qué? Dice el escritor acá. Dice en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ya? ¿Por qué dijo aquella luz verdadera? Porque hay una luz falsa. De hecho, la gran luz falsa que viene es el anticristo, un falso Mesías, que se hará pasar por el Mesías e Israel está listo para recibirlo. ¿Correcto? Y dice
en el que venía este mundo. 10. En el mundo estaba. Ya estaba Jesús cuando inicia Juan el Bautista su ministerio. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, terrible lo que dice. Jesús estaba y dice Juan el profeta, en el mundo estaba y dice aquí Juan, y el mundo por él fue hecho. O sea, Jesús también es creador, porque participó en la creación cuando el Trino Dios creó todas las cosas. ¿Ya? Creó todas las cosas. Cuando decimos el Trino Dios, un día nos mandaron un mensaje, una persona que decía amén, amén, que posteaba en YouTube y dijo, todos se van a morir, ustedes se van a perder, se van a ir al infierno porque son trinitarios. Así es el celo irracional de la gente, ¿ya? Un celo diabólico maligno que hace odiar. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho en el 10, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Lo ve? A lo suyo. Hay versiones que dicen a los suyos vino. Yo estuve leyendo entre los estudios que hice de este tema, leía en la Biblia Peshitta, ¿ya? Que es parte de la versión siriaca de Siria, dice a los suyos vino, pero aquí dice a lo suyo vino. ¿Dónde está el problema? En el error de traducción o transcripción. ¿Correcto? Pero no es relevante, no afecta a la salvación, no afecta a la doctrina para nada. Cuando dicen a los suyos vino, y decimos, no, a lo suyo vino, a salvar. Y otros dicen, dice aquí mi Biblia a los suyos. Claro, también vino Israel. Entonces ambas partes tienen razón, porque Jesús vino a salvar. Y vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, la primera iglesia del Señor fue judía, los apóstoles. ¿Correcto? De hecho, los evangelistas son judíos, excepto Lucas, que era griego. Los libros son judíos, excepto el libro de los Hechos, que fue escrito por un griego, Lucas, un gentil convertido al Señor. Entonces, aquí la parte medular, el 12, dice, mas a todos los que le recibieron, porque en el versículo 11 dice que los suyos no le recibieron. ¿Sí? Israel no le recibió como nación, lo rechazaron, lo llevaron a la muerte. Salvó a muchos, pero lo llevaron a la muerte. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, me parece, en el catolicismo. Sí, Domingo de Ramos. Cuando el Señor entró triunfante a Jerusalén, le tendían mantos en el camino. Fue recibido como un rey humilde, montado en un burrito nuevo, un pollino de asna, dice. Y con palmeras lo recibieron como rey, tal como lo recibiremos nosotros, como Él nos recibirá, nosotros le alabaremos con palmas también. ¿De dónde saldrán? En el cielo hay de todo. Y maravillosas. ¿Ya? Y dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Lo ve? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú recibiste a Jesús, eres hijo de Dios. Crees en Él de verdad, eres hijo de Dios. ¿Correcto? Pero Dios no tiene hijos automáticos, sino los que verdaderamente le creen. ¿Qué es creer? Apoyarse en la palabra de Dios. A mí las personas más amadas se pueden venir en contra si yo predico el Evangelio. Me tengo que mantener firme, porque a las finales, dice el Señor, que si alguno no aborrece padre, madre, hijos, hijas y todo, por mi causa no es digno de mí, dijo el Señor. ¿Es que acaso aborrecer hay que ver? No. Es que en un momento, cuando te pones en la encrucijada, elige, sigues con Jesús, sigues con tu fe o yo te dejo. O te voy a aborrecer, no quiero nada contigo, como nos ha pasado con gran parte de los familiares, con gran parte de nuestros amigos. Yo tenía amigos muy, muy cercanos, que cuando me convertí al Señor, aún me respetan, pero ya hay un alejamiento, no quieren hablar conmigo. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos de Dios, porque este mundo es contrario a Dios, si aún nuestro cuerpo es contrario a Dios. Los apetitos del cuerpo son contrarios a Dios a veces, no siempre, pero el alma, cuando le obedece al Espíritu,
el alma empieza a santificar el propio cuerpo. ¿Me entiende? Hay personas que en una fiesta están felices y alegres y con las cosas de Dios no están alegres, es porque aman más al mundo. Y el Señor dijo, el que no me ama, No es digno, no es digno de mí. exacta. Y el apóstol Pablo fue más allá. Dijo, maldito el que no amare al Señor Jesucristo. O se le ama o se le odia. Jesús no quiere simpatizantes, no quiere seguidores, quiere gente que lo ame, más que a nada en este mundo. ¿Ya? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Son palabras del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ser hijo de Dios? Hay una palabra que llama la atención. Primero, un texto terriblemente fuerte y maravilloso. Un magnífico texto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen hoy, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No los que creerán. Los que creerán más ratito o mañana son hijos del diablo. Y les voy a explicar por qué. Porque nadie es guachito en este mundo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Porque el diablo es la potestad de las tinieblas. Y es el padre de los que no tienen a Jesús. Satanás es padre aún de los hijos que lo desconocen. Yo no creo que exista el diablo, dice. Y el diablo se frota las manos. Qué bueno, puedo trabajar mejor con este. Porque si no cree que existe el diablo, menos cree en Dios. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Correcto? A los que creen. Lo dice en tiempo presente. A los que creen. ¿Lo ve? No dice a los que creerán. Porque nadie sabe si van a creer mañana. Nadie sabe si van a creer más ratito. Nadie sabe si en el futuro creerán. Por fe creemos que muchos van a entregarse al Señor. Pero no lo sabemos. Pero sí sabemos que los que creen hoy son hijos de Dios. ¿Ya? Y hay otra palabra clave. A los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad. ¿Qué es potestad? La RAE dice algo más o menos así. Potestad es autoridad o el poder que se tiene sobre algo. ¿Y cuál es nuestra potestad o nuestro poder? De que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos 1000 privilegios. Pero como Dios no es un tipo complaciente, Dios también nos castiga, Dios nos reprende y Dios no quiere que pequemos. Por eso que Jesús se presenta como el abogado, porque defiende a los hijos de Dios. ¿Me está oyendo? ¿Por qué? ¿A quién cree usted que acusa el diablo? ¿A sus hijos? No, Los hijos de Dios. exacto. El diablo no acusa a sus hijos, los deja tranquilitos. El diablo es un hipócrita, porque el mundo comete pecados execrables y cuando los cometes tú, a ti te va a acusar. Eso te indica que la naturaleza de Satanás es inmoral, es inconsecuente, es chueco, es malo. Como decimos en Chile, es vaca y no es garabato. ¿Por qué se dice vaca? Porque es indiferente. Las vacas les gusta la pura música y las cosas curiosas. Las vacas son curiosas. Pero las vacas no están ni ahí. Tú estás degollando una vaca al lado de la otra y la vaca sigue comiendo, sigue pastando. Yo lo he visto. Hoy están degollando a la vaca con la que se crió. Sí, pero la vaca no, por eso dice indiferencia. Pasotismo, los pasotas son vacas. Satanás es así, ve sufrir a la humanidad y él se regocija. Dios quiere salvar. Dios quiere bendecir. ¿Ya? Y esta palabra potestad, vamos a ver en Hechos 26, por favor, que alguien vaya a Hechos 26. Hechos 26, yo mismo voy a buscar acá, aunque me cuesta un poquito. Hechos 26. Después de Juan, viene Hechos. Hechos 26, ¿ya? Dice así. Hechos 26, vamos a leer el contexto completo, queridísimos, amados discípulos del Señor, 9 al 18, mire lo que dice, 9 al 18. Pablo relata su conversión y dice,
yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo, antes de conocer a Jesús, votaba para que mataran a los cristianos porque tenía celo de su religión. Pero el celo de Pablo era un celo diabólico, de matar. Era el mismo celo que siente la gente cuando no ama y se pone celosa. Lo hace más por destruir, lo hace más por atormentar. Hay personas celosas que no aman. Y ese celo es terrenal, animal y diabólico, dice el apóstol Santiago o Jacob, ¿correcto? Dice en el 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Para hacer blasfemar a un cristiano contra Jesús, tiene que ser bajo tortura. O sea, Pablo era un torturador. Pablo debiera estar preso después por haber sido torturador. Pero eran otros tiempos, otras leyes, porque estaba a favor del poder. Amén. Pero Dios sí lo iba a castigar en el infierno. Pero dice acá, lo forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era como los cazadores de nazis, como estos que perseguían a los nazis, pero al revés, porque los que cazaban nazis lo hacían para alcanzar justicia. Pablo los perseguía para destruir a la iglesia. Es decir, llegaba hasta otros países persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Qué te parece? Ese era Pablo, ¿ya? Ocupado iba yo a Damasco en esto, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, le está hablando al rey Agripa, ¿ya? Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya por eso. Aquí hay un texto que dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cuál es la potestad? Ser hechos hijos de Dios. Es ofensivo, suena ofensivo, pero es la verdad. El que no tiene a Jesús es un hijo del diablo. Esto incluye a los canutos tibios. Se ve tan ofensivo, ¿cierto? ¿Es verdad o no lo que la Biblia dice? ¿No? Sí. ¿Es verdad o no que el que no es hijo de Dios, hijo del diablo? Sí, una persona que ven, si tú no tienes a Jesús, eres hijo del diablo. Estás bajo la potestad de Satanás. Él hace lo que quiere contigo, te deja vivir la vida. Es más, Satanás no se encarga de apresarte porque ya te tiene preso, te tiene en su corral, en su redil diabólico. El Señor te quiere sacar de ahí. Por eso tú tienes que vivir bíblicamente si eres hijo de Dios. Tú no puedes decir nunca más, como dicen muchos hermanos, no solo jóvenes. No, es que me vienen pensamientos y me hacen hacer... No, tú aceptas. No aceptes. Da una pelea, guerrea. Tienes que guerrear contra los propios pensamientos de tu cabeza, porque ahí está la batalla. Lo que tú piensas, eso eres. Yo no puedo permitir que los malos pensamientos se alojen en mí. Por eso debemos vivir de alguna manera que no tengamos
que ser tentado y rechazar la tentación. Les pongo ejemplo. Salomón le dijo, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que yo tenga hambre y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O que me dé riqueza y yo diga, ¿y quién es Dios? Que eso es de a poco. Por eso yo alabo al Señor, por estos jóvenes que tienen un vehículo y nunca se me mandan a viajar a la playa cuando hay cosas de Dios. Nunca, así se empieza. Yo tuve problemas con personas que oraban, pastor, ore para que tengamos... Y yo oré. Y después, ore por el vehículo. Y a los 15 días, sabe que vamos a ir a probar el vehículo y no tenemos otro día que el domingo. Ya dije yo, empezó la carrera. Las personas aceptan lo malo. No debemos aceptar lo malo. Debemos guerrear. Entonces a mí me pasó, no con una persona, con varias. Hubieron hermanos que fueron bendecidos con su vehículo y los teníamos en todas las reuniones y ayudando a los demás, pero otros, oye, que el pastor, que es religioso, si uno no se va a perder, porque falta, imagínate tú el pueblo de Dios, los tiempos que vivimos, que estamos viviendo tiempos terribles en la humanidad siempre, cada día más. Entonces no era más lindo irse a la playa, gracias Señor, dejando las reuniones, porque habían recibido un vehículo, gusto a la carne. Es lo que les llamo, y no es por ofender, piojos resucitados, nunca tuvieron nada y cuando tienen algo se descarrían. Porque no solo es descarriarse, curarse, ponerse degeneradito por ahí, no, sino que también es abandonar las cosas de Dios. Bueno, si los mismos pastores son así, que salen para donde están vueltos, no están orando, no buscan a Dios, otros se dedican a la política, dejaron la predicación del Evangelio. Puede ser un hermano político, sí, pero no un pastor. El pastor debe estar frente a la iglesia. El pastor debe estar orando, visitando cuando puede. Debe estar estudiando la palabra. Y si no puede hacerlo, va a sentirse mal, porque es su labor. Porque cuando tú fuiste llamado a una labor y no la puedes ejercer, tú te amargas. ¿Me escuchas? Tú te amargas. Entonces, ¿por qué no le dan gracias a Dios? ¿Entiendes tú por qué hay cristianos que se van en contra de los que predican la palabra de Dios tal como Dios quiere que la prediquemos? La sana doctrina, el hecho de ser gente que ama a Dios en todo tiempo y lugar. Las demás cosas son secundarias. Pero hoy día lo que más hay que atender son los negocios de la obra de Dios. Porque la obra de Dios, la iglesia, podríamos decir que es la reserva moral y extraterrestre de este mundo. ¿Me escuchas? Por eso yo siempre hago una contraparte a las frases, citas que escucho, veo y leo, que siempre están acariciando al mundo. El mundo es tan bueno, los cristianos son tan malos, tan perversos, no soportan a los hermanos, pero que les gusta el mundo. ¿Cómo disfrutan el mundo? Es porque aún están quedando influenciados por la potestad de Satanás. Porque en el mundo no vas a tener mensaje divino. Que podría decir yo, es gente que vive con la Biblia en la cartera, si son mujeres, o son hermanos que andan con su bolsito, con su Biblia para todos lados, para leerla. No, no son así, no lo son. De hecho, por eso a mí no me gusta que vengan con los celulares a ver la Biblia, no, porque a veces pueden estar engañándonos y se van a engañar a sí mismos y van a engañar, pero a Dios no lo pueden engañar. Entonces hay gente que puede estar viendo aparentemente la Biblia y va a estar muerta de la risa viendo tonteras, como nadie le va a mirar el celular. No, si estoy con la Biblia, porque hasta mentirosos se ponen algunos, lamentablemente. Y ahí el diablo los va a acusar por mentirosos. Mira, para que el diablo no te acuse cuando peques, pide perdón a Dios y no lo hagas más, pídele fuerza a Dios. Amén. Pero el que no está bajo la potestad de Dios está bajo la potestad de Satanás. Y aquí dice bien claro, el Señor le dijo, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí lo dice la palabra del Señor. ¿Ya? Aquí lo dice la palabra del Señor. Acá tengo mi ayuda a memoria, entonces. Ahora, si nosotros
vemos esta obra magnífica. Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Ponga mucha atención, escuche con toda atención. Dice, refiriéndose Pablo al Señor Jesús, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, nos dio vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? ¿Ha visto los ríos caudalosos? Esos ríos que si tú te metes te lleva al agua. Así es el mundo. Es un río muy caudaloso, un río sucio, que tiene todo el excremento de este mundo, que tiene espiritualmente alimañas, cadáveres podridos, tiene virus, tiene bacterias por montones como el río Ganges. Exactamente, basura. Basura. No sé si me dijo a mí nada. A ver, ¿ya? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? El diablo, ¿cierto? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Lo ve? Hago lo que pienso, los pensamientos que me tira el diablo. Como no tengo vida cristiana, no tengo qué pensamientos poner. Como dice el hermano que canta, quita y pon, quita y pon, quita y pon. ¿Ya? Quita los malos pensamientos y pon los buenos. ¿Correcto? Correcto. Eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los hijos del diablo son hijos de ira. Dios los va a juzgar severamente. ¿Correcto? Entonces, cuando alguien tiene pensamiento y ve, estos no son de la palabra de Dios, ahí vienen los cristianos radicales. ¿Por qué tenemos que ser mundanos radicales? ¿Por qué no somos cristianos radicales? ¿Por qué no defendemos en lugar de defender los pinchazos, de defender el sistema de este mundo, de defender ideologías políticas? ¿Por qué no defendemos la palabra de Dios mejor? ¿Por qué andamos haciendo publicidad escrita en las redes sociales a lo que Dios aborrece? Porque ya estamos nuevamente viviendo como hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne, los deseos, los apetitos de la carne y de los pensamientos. Por eso el cristiano debe pensar lo que Dios quiere que piense, sacar malos pensamientos. ¿Me está oyendo? Por eso que Dios provee, para que no seamos tentados. Por eso que en los matrimonios el Señor dice no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero ahí ocurren miles que no obedecen a la palabra y están empujando y llamando al enemigo. Porque el diablo opera y va a operar siempre mientras la iglesia esté en la tierra. Y él no quiere que lo pasemos bien, él quiere condenarnos, él nos va a acusar. Por eso que pecado confesado es pecado perdonado. ¿Correcto? Y si sabemos estas cosas, ¿por qué hacemos lo que a Dios no le agrada? Es patético, es terrible que los hijos de Dios no tengan los pensamientos divinos. ¿Correcto? Por eso que tú no tienes que robar. Si a ti te falta algo, pídelo a Dios. Jesús dijo, por eso no le tengan miedo, que están subiendo las cosas, que nosotros no dependemos de la economía de este mundo. Yo les dije el otro día, comprobadamente, en el siglo XIV, en unas ruinas de unos castillos, fortalezas que tenían cuando los gobernaba el Imperio Romano, empezaron a ir que la brujería existe. Si alguien está mirando y se ríe de lo que digo, bueno, va a tener que tener la experiencia en carne propia. Y empezaron, y de ahí poco a poco se fue entregando toda la economía del mundo es manejada por la brujería. Por eso que esta gente, la élite, lo que quiere es que tú no tengas cosas. Y si tienes cosas, que las uses para mal. ¿Qué sabía la humanidad cuando aparecieron los celulares?
que muchos jovencitos y niños van a estar infectados con todo lo que ven en internet, que la tecnología que se supone una bendición terminó siendo una maldición. ¿De dónde te metieron esas ideas que tanto pregonas contrarias a Dios? Por el aparatito ese, que te llenó el cerebro con azúcar, por decirlo simbólicamente. Que evitas comer azúcar, pero te la están metiendo en la mente, ensuciando la mente con cosas contrarias a Dios. Ya no tienes temor de Dios, ya no buscas a Dios, no necesitas, no captas la necesidad que tienes de hablar con el Dios creador, el que nos ama, el que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Entonces aquí Efesios, Pablo genial, bueno, sí fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, el pero de Dios siempre es bueno. Los peros humanos son malos. Hermano, oremos, sí, pero que no tengo tiempo. Hermano, colabora con los ministerios, es que no me alcanza. Pero es que no. ¿Por qué no te congregas? Ah, pero es que me quedé dormido. ¿Por qué no buscas de Dios? Ah, pero es que usted no sabe. Pero el pero de Dios siempre es para bendición. El pero de Dios convierte lo malo en bueno. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 8 ahora, saltemos al 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos hechos para andar en las obras de Dios. Oye, yo a veces veo tan lejano, como esa canción mundana que dice, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro personas, ancianos, adultos, jóvenes adultos, adolescentes, veo unos tan contaminados y veo a otros que andan predicando. Esa jovencita que anda repartiendo tratados, desde los 11 años salió a repartir tratados, tiene 20 años y sale a repartir tratados. Ama a Dios, ha llevado mucha gente a los pies del Señor y hay otras y otros que están siendo llevados al mundo de vuelta, ser llevados al lugar, a lugares tenebrosos de este mundo, a la potestad de Satanás nuevamente. Los hijos de Dios somos muy distintos. Los hijos de Dios hemos pasado de muerte a vida. Los hijos de Dios fuimos liberados de la cárcel de la maldad y del pecado. Los hijos de este mundo están presos en sus pecados. Por eso les decía adelante, no se asusten. Continúo ahora. Esta gente sepa que toda la economía del mundo está bajo un influjo satánico. Y esta gente es maligna. Están en un plan de que haya hambre, pobreza y marginalidad en este mundo. Dejaron que la economía corriera, inventaron 1000 cosas y hoy día hay escasez y carestía en todo el planeta. ¿Me está oyendo? ¿Y los cristianos qué? Oye, cuando Dios te permite trabajar, es obra de Él. Y el dinero que llega a tus manos tú lo debes santificar, agradecer a Dios por él. No reciban nunca el sueldo. Así digan, qué bueno que me depositaron el sueldo. Eleva las manitos al cielo, gracias Señor, porque todo eso es tuyo. Le das la gloria, porque dice la palabra de Dios. Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Y por medio de la brujería han hecho una mentira. Creen que son ellos los dueños. No. Recuerden que siempre que el príncipe de este mundo, Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo el diablo. Dios es rey sobre este mundo. El diablo es un príncipe con minúscula. Él tiene el poder de este mundo.
Recuerden que a Jesús le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria del mundo es el dinero. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús sabe y sabía en ese tiempo que todo es de Dios. ¿Me oye? Por lo tanto, tú no dependes de la economía. Tú solo busca a Dios. Cuando Jesús les dijo a los suyos, había mucha esclavitud, mucha hambre. Había mucha hambre. ¿Me oyes? Si Jesús hubiera andado en este tiempo, no hubiera multiplicado panes y peces porque cada cual habría llevado sus sanguchitos. ¿Lo ven? Habrían llevado su Coca-Cola, habrían llevado su Coca Light o Coca Cero, pero en ese tiempo había mucha hambre, había muchas carencias de comida. Entonces la gente seguía al Señor con lo que tenía, nada. Y por eso Jesús dijo, no sean como los gentiles, que se levantan en la mañana, ¿qué voy a comer ahora? Es más, hoy día tenemos, ¿qué va a haber mañana? No va a quedar nada para mañana, dicen. El mundo, ¿cierto? Y Jesús les dijo, bien claro, no seáis como los gentiles que buscan estas cosas. No diga, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Porque Dios sabe, el Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Y les dio una instrucción. Les dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán añadidas. Vendrán añadidas. ¿Me oyen? Porque si lo que tú das a alguien empezara a sacar la cuenta, terminarían no dando nada. Dirían, no es mucho. Semanalmente esto. Semanalmente esto. Oh, no es mucho. No, ¿qué estoy dando? Dios mío, me va a faltar. Por eso me falta. A Dios no le agrada eso. Dijo bien claro. Cuando nadie tenía facilidad para comer. Cuando se veían niños y jóvenes y hombres robándose un pan. Se robaban un pan. No porque se malgastaran lo que no tenían. Y Jesús les dijo bien claro. Mire las aves del cielo. No comen, no siembran ni guardan en granero. Y les dijo, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más que las aves ustedes? Pero el pajarito es bien claro. ¿Usted ha visto un pajarito parándose en un árbol? ¿Ha visto que viene la mano de Dios, le abre el piquito y le mete la fuerza? No. Él la busca y encuentra. Porque el que busca halla, dice Jesús. Dios sabe que tú necesitas cosas. Busca el reino de Dios y su justicia. Yo siempre hablo de una persona que conocí antes de... A ver, el primer año que conocí al Señor lo conocí a Él. Porque hizo lo que hacen todos los canutos pencas. Me dijo, así que usted está en el Señor. Sí, le dije yo, gloria a Dios, lo invito a mi iglesia. ¿Y por qué no me invitaste antes? Le dije. Pero ese era Danilo. Y Danilo trabajaba y Danilo quedaba sin trabajo. ¿Y qué hacía Danilo? Le pedía las llaves al pastor, no a nuestro pastor, a otro, en la capilla Donay, para ir a orar. Y se ponía a clamar y a orar Danilo. Señor, necesito. Y salía y hablaba del Señor. Danilo estaba 3 meses trabajando bien, se empezaba como a deslizar y quedaba sin trabajo y volvía a orar. Y así lo mantenía el Señor. Le daba rapidito trabajos en los tiempos en que había mucha cesantía en Chile. Te hablo del año 1984, cuando ustedes ni nacían. Cuando ustedes estaban en el seno de Dios y Dios tenía buenas intenciones enviándonos a la tierra para que volviéramos a Él y le amáramos y le sirviéramos y le obedeciéramos y no anduviéramos con la mente sucia con este mundo, con la ideología de este mundo, ideología barata, maloliente, que tenemos tapados la nariz espiritual, por eso no sentimos el mal olor del pecado y la maldad. No tenemos celo de Dios. Entonces Jesús dijo algo maravilloso, majestuoso. Él es maestro, el maestro. A veces le podemos decir el maestro, porque todo lo hace bien. Dijo que buscáramos el reino de Dios, su justicia, y todo sería añadido. Yo miro hacia atrás y digo, Señor, cuántas carencias, pero me doy cuenta de que te conocimos
todo empezó a ser distinto en tus manos. Todo. El cristiano de hoy es igual que el mundo, necesita plata. El cristiano verdadero, tenga plata o no tenga, vive por la fe. ¿Qué es vivir por fe? Dios me da este trabajo, viene de Dios. Y recibo la bendición de Dios. El sueldo lo recibo de Dios, no del patrón. Pero honro al patrón porque es el instrumento que Dios usa para pagarme. Por eso que, cuidado, ay, los patrones sinvergüenza. Los cristianos no eran así. Dejan las cosas, la injusticia de este mundo la dejan en manos de Dios. Yo a los políticos estos, que han hecho daño, todos lo han hecho daño, yo los dejo en manos de Dios. He hecho un chiste sobre ellos, pero no los odio. Están bajo la potestad de Satanás, pero yo soy hijo de Dios, porque según el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nosotros vamos rumbo a la vida eterna. Imagínate tú la maravilla, hermano, va a llegar un momento en que nos vamos a mirar y no sé si diremos, era cierto, vamos a decir, aquí estamos, pégame, no me duele. Y tú vas a decir, es que no tengo deseos de pegar, estoy redimido, mi cuerpo es eterno, todo es luz. Ahora vemos los ángeles, recuerden, el primer cielo es físico, el segundo cielo es espiritual y el tercer cielo todo espiritual y todo físico. Por eso que lo reciben con palmera, el Señor nos recibe, y así como el domingo de Ramos de los traidores, que los mismos que tendían mantos en el camino y le decían hosana, palma, a la semana siguiente estaban crucifícale, crucifícale, y liberaron al preso político, a Barrabás, y permitieron que Jesús fuese a la cruz, fuese flagelado, y él se fue muerto de la risa. ¿Por qué? Porque de repente alabamos al Señor y luego le traicionamos, como aquellos que decían hosana, hosana. Le tendían mantos, le recibían con palma, hosana, hosana, bendito el que viene, bendito el Hijo de David, que viene en el nombre del Señor, viene el Mesías a tomar el reino. Y como vieron que el reino no era de este mundo, lo crucificaron y pidieron todos la crucifixión el domingo de los traidores, el domingo de Ramos. Por eso que la iglesia esta, la de las 7 colinas, es muy bien lo que hacen, porque no predican a Jesucristo, predican idolatría. Están al mando de este mundo en estos momentos y quieren aparecer como inocentes. Y son ellos los grandes promotores y los que han provocado las masacres y los que han inventado las ideologías más ateas y corruptas. ¿Tú crees que ellos piensan en la salvación de las personas? No. Muchos del clero son ateos. Te diría que muchos que están haciendo hoy y poniendo el incienso y dándole la hostia a la gente, ¿tú crees que son cristianos? Son ateos. Porque conocen la palabra y la ignoran. La ignoran. Pero tú eres hijo de Dios. Tú no puedes ignorar la palabra de Dios. Tú tienes que volverte a Dios. De cuando vuelvas a casa, volver a dar gracias a Dios por el alimento. Y de corazón, antes de dormir, invoca la bendición de Dios. Aunque te cueste pararte y arrodillarte, hazlo. Aunque te cueste un minuto de quejido, pararte, ora de rodilla. ¿Te duele la rodilla? Coloca una almohadita, coloca una frazadita, un chal, cualquier cosa. Coloca algo. Pero ¿cuándo en vez es bueno arrodillarse ante Dios y humillarse? Porque el que se humilla será ensalzado. El futuro de los hijos de Dios que han vivido amando al Señor, que han pecado y han corrido a refugiarse, a pedir que los lave y los limpie. Aquellos que aman a sus hermanos, porque el que no ama a su hermano es homicida. El que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, está en sus pecados, dice la palabra de Dios. Tienes que empezar a cambiar tus pensamientos. No permita que los pensamientos te lleven.
porque Isaías dice, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dejamos que los pecados, los pensamientos nos lleven. Aunque la estés pasando mal, no dejes al Señor. La mejor manera de ser bendecido es orando por los demás. Cada día, cuando te acuerdes de algún hermano, cuando yo me acuerdo de alguien, no lo odio, no tengo por qué. Oro por las personas. Oro por las personas. Cuando Dios te pone a alguno de nosotros en la mente es para que ores. Inmediatamente estés haciendo lo que estés haciendo. ¿Ya? Yo a veces me recuerdo de cosas tristes con los hermanos y otras veces me acuerdo de cosas chistosas y me río. Hay veces en que en la noche me he acordado de algo que pasó aquí mismo, en las conversaciones, y me río a carcajadas, no puedo parar de reírme, porque es chistoso, pasan cosas chistosas. Hay cosas muy divertidas, pero eso no quita la seriedad del Evangelio, de que vamos rumbo a la vida eterna, de que no vamos rumbo al infierno. Si alguien va al infierno es porque quiere ir. Hay una receta, acepta los pensamientos de Dios y recuerda siempre, se pagó un alto precio por ti. Jesús declaró su amor en la cruz. Nos dijo que nos amaba y lo demostró. Muchas gracias, Padre, porque has sido bueno y maravilloso. Gracias porque tu palabra es hermosa y perfecta. Te damos la honra, la gloria y todo el honor. Reconocemos, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas y te damos muchas gracias. Por Jesucristo lo hacemos. Amén. Que la paz del Rey sea con ustedes. Recuerden, sintonícenos en el podcast este miércoles a las 8 de la noche, si el Señor no ha venido antes. Y recuerde siempre estar orando unos por otros y vuelva hacia la palabra y pruebe qué maravilloso es estar en comunión con el Señor. La paz del Señor sea con ustedes. Nos estamos viendo. Ponga su like, ponga sus comentarios, los necesitamos para que el algoritmo de YouTube pueda mandar esto y muchas personas nos escuchen y sea este mundo bendecido por la iglesia del Señor en la palabra. Paz del Señor, Shalom.